hermanos, sean todos bienvenidos en esta hora, en este tiempo de oración, en este tiempo de lectura de la palabra. Vamos a leer la palabra de Dios para dar inicio. Si se pueden poner de pie, vamos a leer la primera epístola del apóstol San Pedro, del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, vamos a leer capítulo 1, versículo 3 en adelante. Sean todos bienvenidos. Qué bueno es estar de nueva cuenta reunidos para estudiar la palabra del Señor, aprender acerca de lo que Él tiene para comunicarnos. Entonces vamos a leer primera epístola de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el 25. Damos primeramente pues gracias a Dios, gracias al Creador de que nos permite reunirnos en este día, sábado 8 de abril del año 2023, esperando que pues nos mantengamos siempre en armonía, en unidad, con un mismo sentir y un mismo deseo, que es el de conocer, crecer en el conocimiento de Dios, de su palabra, de su Espíritu y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer capítulo 1, versículo 3, vamos a leer todos juntos. Dice la palabra del Dios eterno: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aleluya. Aleluya. Pues este texto que acabamos de leer pues nos está invitando, ¿verdad?, siempre permanecer firmes, ¿verdad? Que si en algún momento tuvimos una manera de vivir apartada a la verdad, hoy a través de la palabra de Dios pues Él quiere que nosotros seamos renovados, transformados, con amor
comprados, dice la palabra, a precio de sangre, ¿verdad? No fue oro ni fue plata, sino fue a precio de sangre. Entonces no es algo menor, sino que es algo muy grande, es un milagro muy grande que pudo pues transformar y sigue transformando la vida de muchas familias, muchas personas. Así que vamos a orar para pedirle al Creador, al Todopoderoso, pues que nos dirija en esta hermosa tarde, calurosa tarde, que parece que va a llover, y si llueve, pues qué bendición, y si no llueve, pues también qué bendición, porque todo lo que el Creador ha hecho, pues es perfecto y funciona a la perfección. Vamos a orar para dar gracias. Eterno y poderoso Creador, te damos gracias en esta hora por todas tus bondades, por todo tu amor, por toda tu misericordia, por todo lo que haces en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en la vida de nuestros padres, de nuestros hermanos, de toda aquella familia que por tu misericordia es que están vivos, están sanos, están fuertes, porque tú eres bueno. Te rogamos en esta hora, eterno Dios, que nos dirijas. Yahweh Sebaot, Jehová de los ejércitos, cuídanos, guárdanos, protégenos, alimentanos siempre con tu palabra, con tu precioso espíritu, que seas tú quien nos acompañe todos los días de nuestra vida. No permitas que nos apartemos, que nos alejemos, que nos debilitemos, sino que mantén esa llama encendida en nuestro corazón, ese fuego que nos permita mantenernos de pie, avanzando siempre adelante y nunca para atrás. Ayúdanos a conquistar la meta, a alcanzar la meta. Queremos ser verdaderos siervos, verdaderos adoradores. Queremos que nos perdones también por nuestros pecados, porque reconocemos y no lo ocultamos, sino que confesamos a ti las cosas malas que hemos hecho, los errores que hemos cometido. Padre bueno, en esta hora nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos a cada persona que mira esta transmisión, a cada persona que escucha tu palabra, a todo aquel que está sediento, que tiene necesidad. Te rogamos, Abba, que tú alcances más vidas, que tú conquistes más corazones y que los atraigas a ti de cualquier manera, como tú solo sabes hacerlo. Por nuestra parte, Abba, queremos hablar tu palabra, predicar lo que tú nos has dado. Ayúdanos a siempre ser un vaso transparente. Límpianos si hay algo inmundo, si hay manchas, si hay suciedad en nuestra vida, límpianos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías. Amén. Amén. Pues vamos a brindar un fuerte aplauso, hermanos. Pues ya estamos listos, están de pie. Nuestro hermano amado pues ya está en el teclado, ¿verdad? Listo, con mucho ánimo, con mucho gozo, con mucho deseo de adorar al Padre, aquel que merece la adoración. Apocalipsis 5 dice que a Él pertenece la honra, a Él pertenece la gloria, las riquezas, la alabanza, a Él pertenece todo lo creado y por tanto a Él es a quien debemos de adorar. Así que ya estamos listos, hermano amado. Vamos a quien está dispuesto ya sus labios para entonar la alabanza al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, amén, aleluya. Vamos a dar una palma. Vamos a
se oye Jehová, en los cielos se oirá, a su amada está llamando, ya se oye Jehová, en los cielos se oirá, a su amada está llamando. Ven, 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 Señor.
Gracias porque tú eres digno de toda alabanza, digno de toda adoración, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor Padre Santo. Es el momento de agradecer a aquel que nos está bendiciendo con otro día más de vida. Aquel
Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea en ti. Cuando el Mesías vuelve aquí, alabanza encuentra en ti. Shalom, shalom,
eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Por eso te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Yeshua. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias. Con esta reverencia al Rey de Reyes, Señor de Señores, escucharemos su palabra, sus instrucciones que nos va a dar hoy en esta tarde a través del hermano Mario, para el bien de nosotros. Si lo cumplimos, estaremos con Él ante su presencia en su venida. Gracias, porque tú eres 3 veces santo, 3 veces Kadosh. Gracias. Vamos a dar una palma. Bueno, sí, que nuestros oídos estén atentos para escuchar la palabra del Eterno a través de nuestro hermano Mario Pineda. Amén. Amén, amén. Aleluya. Amén, hermanos. Aleluya. Aleluya, aleluya. Pues bueno, mis amados hermanos, vamos a iniciar el tema de esta hermosa tarde. Lleva por título, aleluya, el verdadero significado de la Pascua. ¿Verdad? Nosotros hemos leído en la Biblia esta palabra, Pascua, pero es importante que entendamos su significado, qué es lo que significa la palabra Pascua, que en hebreo en realidad quiere decir, o en realidad lleva por nombre Pesaj, ¿no? Pesaj, pero poquito a poquito lo vamos a ir conociendo. Nosotros pues hemos estado ya en varias ocasiones escuchando que de pronto se habla en la iglesia tradicional de una Pascua, inclusive se relaciona con un conejo que quién sabe por qué, pero pone huevos y los niños tienen que ir a encontrar los huevos de Pascua. Más o menos esa es la tradición de lo que se habla, que se celebra sobre todo en Estados Unidos.
pero que no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Tenemos que aprender a estudiar la Biblia, pues en el contexto en el que fue escrita, para quienes fue escrita. Y pues de eso vamos a hablar en esta tarde. El verdadero significado de la Pascua. Bueno, primero que nada tenemos que entender, tenemos que comprender que la Biblia menciona o contiene en sí dos calendarios. A veces es una información que poco se conoce, pero en realidad en la Biblia hay dos calendarios. El primero que comienza desde la creación del mundo. Si nosotros nos ponemos a investigar un poquito, veremos que el día de hoy, que es 8 de julio del año 2023, pues en el calendario hebreo vendría siendo el día 19 del mes de Tammuz del año 5783. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de por qué los nombres del calendario hebreo evocan o nombran deidades paganas, ¿verdad? Vamos a hablar también de eso. Pero en realidad debemos de comprender que en la Biblia pues se habla de dos calendarios: el calendario civil y un calendario religioso que fue instituido precisamente por Dios, que se lo dio a conocer a su pueblo, donde le dijo: este será el principio de los meses, el principio del año. Vamos a leer lo siguiente. Dice: para poder comprender completamente y apreciar lo que son las fiestas del Eterno, es importante entender el calendario bíblico que Dios estableció. Existen dos calendarios principales en la Biblia. El primero es llamado el calendario civil, el cual es utilizado desde Génesis hasta Éxodo capítulo 12. Dice además: el primer mes del calendario civil, en el calendario civil hebreo, es conocido como Tishri, y que se refiere o es conocido en hebreo como Rosh Hashanah, que quiere decir o hace referencia al año nuevo judío, o también se le conoce como cabeza del año. El primer día del calendario civil constituye el principio del nuevo año. El segundo calendario en la Biblia es el calendario religioso. El calendario religioso es utilizado desde Éxodo capítulo 12 hasta Apocalipsis 22. Bueno, esta información pues nos sirve para que vayamos comprendiendo por qué Dios estableció los tiempos así. Nosotros leemos la Biblia y encontraremos que Dios es muy ordenado en todo, es muy organizado. Nosotros muchas veces no nos parecemos en nada o en poco, nos parecemos poco a Dios, porque a veces nosotros somos desordenados en el tiempo, muchas veces somos impuntuales, no asistimos a las citas, ¿verdad? Cuando tenemos que ir a algún lugar, muchas veces dejamos plantados a las personas y hacemos mucho desorden con lo que se refiere al tiempo. Pero en cambio el Creador no, el Creador todo lo estableció en una secuencia cronológica que es perfecta. Ustedes lo ven, por ejemplo, en el amanecer, en el anochecer, los días largos, los días cortos. Entonces Dios es muy ordenado en todas estas cosas. Vamos a leer, por ejemplo, Éxodo, para empezar Éxodo capítulo 12. Desde Éxodo 12 hasta Apocalipsis se encuentra el calendario religioso. Éxodo 12, versículo 2, dice, bueno, desde el 1 voy a leer. Éxodo 12, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés
habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Bueno, de esa manera está escrito en Éxodo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el Creador le diga a su pueblo que este tendría que ser el principio de los meses, cuando su pueblo conocía perfectamente la historia de la creación, cómo fue el día 1, el día 2 y todo lo que el Creador había hecho? Y llevaban ellos una contabilidad, ¿verdad? Los libros de historia, la ciencia nos habla de dinosaurios que existieron hace cientos de años. De pronto encuentran un fósil y lo calculan y lo datan de 10.000 años atrás o 1.000.000 de años. Se habla de la prehistoria, pero si nosotros seguimos la genealogía, el orden genealógico que se menciona en la Biblia desde Adán, vamos a darnos cuenta que en realidad la tierra no tiene tantos años como se dice. En realidad no tiene millones y millones de años como dicen los libros. Los hombres matemáticos, conocedores de la Biblia, empiezan a registrar al primer hombre, cuánto tiempo vivió, y así todas las generaciones que le sucedieron, y encuentran que no, que la creación pues tiene menor tiempo, pero la ciencia se dispara y habla de miles y millones de años, de cientos de años, y pues nosotros ¿a quién le debemos de creer? Pues a lo que está escrito en las Escrituras. Bueno, pues el Creador en Éxodo 12 le dice a su pueblo: este será el principio de los años. Pero también eso nos lleva a pensar en qué sucedió, qué le pasó al pueblo hebreo, por qué hoy en día nosotros, que también somos hebreos, por qué nosotros utilizamos un calendario que es romano, por ejemplo. ¿Por qué? ¿A qué se debe que nosotros nuestros meses se cuentan de diferente manera? Y yo me pongo a pensar que pues con el pueblo hebreo sucedió algo como sucedió con nosotros los mexicanos, ¿verdad? Las civilizaciones que estuvieron antes en este territorio, en Mesoamérica, ellos también tenían sus calendarios, ¿verdad? Se han encontrado pruebas, piedras que fueron talladas para mostrar cómo se llevaba el tiempo, en qué orden. Sin embargo, cuando llegan los españoles, invaden, pues ese calendario desaparece, es destruido, no es tomado en cuenta, y se queda un calendario pues romano, ¿verdad? Que fue instituido por el Papa Gregorio. Ese es el calendario que utilizamos actualmente, que se llama el calendario gregoriano. Pero todo tiene una explicación, porque de lo que se ha tratado es de que nosotros nos desapeguemos lo más que se pueda del Creador, que nos olvidemos lo más que se pueda de Él y de sus enseñanzas, de lo que Él ha establecido. Y por eso es que hay ahorita mucha confusión, no sabemos ni dónde estamos. Imagínense, nosotros actualmente estamos hablando de que estamos en el año 2023, y así lo hemos aprendido, y nadie se pelea por eso, y nadie discute por eso. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, vamos a ver que no, ¿verdad? Que hay una contabilidad desde el día 1 hasta la fecha. Y el pueblo hebreo pues lleva su contabilidad, y ellos dicen, ¿verdad?, que de acuerdo a lo que ellos saben estamos en el año 5783. Bueno, dice aquí además el mes al que Dios se refería es el mes de Abib, que también lo encontramos en Éxodo 13, capítulo 4, está un poquito más adelante, Éxodo 13, versículo 4, perdón, capítulo 13, versículo 4. Vosotros
vosotros salís hoy en el mes de Abib. Curiosamente la Biblia sí registra el nombre de algunos meses, tal y como los hebreos lo nombraban. En este caso, por ejemplo, habla del mes de Abib, ¿verdad? Del mes de Abib, que también después se llegó a conocer como el mes de Nisan. Ahorita lo vamos a revisar también. Antes de que Dios estableciera el mes de Nisan como el primer mes del calendario religioso, este era el séptimo del calendario civil. Dice además que Dios nos dio el calendario religioso para que podamos entender que estas fiestas, las que están en Levítico 23, que Él nos dio y que son tiempos establecidos como sombra de los acontecimientos relacionados con la redención, tomarían lugar en los días que Dios había establecido en el calendario religioso. Estas fechas importantes del calendario religioso son las mismas fechas que señaló como fiestas en Levítico 23. Pero hay otro dato que es muy interesante. ¿Por qué Dios querría tener o mostrar a través de la Biblia o en la Biblia dos calendarios? Bueno, hay otra explicación que nos permite entender por qué Él ha permitido esto. Nosotros, como seres humanos, pues tenemos un nacimiento, ¿verdad? Por ejemplo, yo nací el 17 de julio de 1981. Pero a la edad de 19 años, más o menos, aproximadamente, yo conozco la palabra de Dios. Y entonces yo acepto a Jesús, en mi corazón hago la oración de fe y digo, pues no, pues a partir de ahora yo voy a, con ayuda de Dios, a vivir otra vida. Y así mismo ustedes tienen un nacimiento, ¿verdad? El día que su mamá, que la madre de ustedes, pues los dio a luz. Pero también hay una fecha, si es que ustedes no nacieron en la cuna cristiana, ¿verdad? Tiene una fecha donde en ustedes ocurrió un nuevo nacimiento, ¿verdad? Pudieron ustedes conocer la verdad, la palabra de Dios. Entonces esto también puede explicar que de la misma manera en que Dios organiza los tiempos, de la misma manera es reflejado esto en nuestra vida. Entonces en el calendario civil el primer mes sería el mes de Tishri, pero en el calendario religioso el primer mes sería el séptimo mes del calendario civil, y ese es el mes de Nisan, o es el de Abib que menciona Éxodo en el capítulo 12 y en el 13. Bueno, ¿qué dice aquí? Dios diseñó las fiestas en un contexto agrícola. Estaba yo investigando y encontré que todo lo que se celebra, todo lo que Dios mandó celebrar a su pueblo, tiene que ver con las estaciones del año, con el tiempo de la lluvia. Por ejemplo, en el mes de Abib, o conocido también como el mes de Nisan, en esas fechas se celebra la fiesta de la Pascua, Pesach, se celebra la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. ¿Qué sucede en el clima en ese tiempo? Pues en ese tiempo empiezan a aparecer las lluvias. El río Jordán crece por las lluvias y además por el deshielo. En ese tiempo se produce la cebada, o se da la cosecha de la cebada. Hay otro mes, el mes de Iyar, que se conoce o en el que se celebra la Pascua tardía, que también ahí comienza la temporada seca
y el cielo generalmente está despejado, y ahí se da la cosecha del trigo. Y así cada uno de los meses tiene una correspondencia con los ciclos agrícolas, con las temporadas de lluvia. Y esto pues nos lleva a entender lo siguiente, de que Dios, el Creador, toma de lo natural para explicarnos lo espiritual. Vamos a leer qué dice en la primera epístola a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 15, versículo 46 al 47. Capítulo 15, versículo 46 al 47, dice de la siguiente manera: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, dice, es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Sí? Entonces se toma lo terrenal para que nosotros podamos entender lo espiritual. De hecho, ya lo habíamos platicado hace algunos días, hace 15 días aproximadamente. Por aquí tengo otra nota. Dice: en la antigüedad el calendario estaba íntimamente vinculado a los ciclos agrícolas y a la celebración de las festividades agrícolas. Estas festividades marcaban la recogida del grano, la cebada al entrar la primavera y el trigo antes del verano, o la vendimia antes de que llegaran las lluvias tempranas. El calendario bíblico se basaba en esa estructura agrícola, por eso los meses siguiendo a la naturaleza se iniciaban con ella en la primavera, ¿verdad? Tras la destrucción del primer templo y durante el exilio babilónico, los judíos enriquecen su tradición con el calendario del lugar, que tenía su comienzo en el mes de Tisri, y es que el calendario que usamos procede de aquel, y los nombres de los meses evocan la mitología babilónica, teniendo además su correspondencia con los signos del zodiaco. Bueno, entonces hay una transformación. El pueblo hebreo, cuando es exiliado en Babilonia, pues aprenden las costumbres babilónicas, aprenden también a manejar los tiempos de acuerdo a los babilonios, algo como nos pasó a nosotros con el pueblo mesoamericano. Nosotros hoy utilizamos todos, creo que en México utilizan el calendario gregoriano, ese calendario que utilizamos en la actualidad. ¿Dónde quedó el de nosotros? El que hicieron nuestros viejos abuelos. ¿Dónde quedó? Pues ha desaparecido completamente. Pues algo así sucedió también con el pueblo hebreo, y en la actualidad pues muchos andamos un poco extraviados, perdidos, no sabemos, ni siquiera sabemos que el calendario hebreo se regía por los ciclos lunares, ¿verdad? Nosotros el calendario que utilizamos se rige por el ciclo solar. Es un calendario completamente solar, mientras que el pueblo hebreo utilizaba un calendario lunar. Y esto pues dice aquí: a lo largo del año las lluvias caen en Israel en dos épocas principalmente, la primavera y el otoño. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Hay 4 aspectos importantes que debemos recordar en cuanto a las 7 grandes fiestas del Señor, del Creador. Primero, número 1, todas las fiestas son tanto históricas como proféticas. Número 2, todas nos enseñan acerca del Mesías, acerca de Jesús, acerca de Yeshua. Número 3, todas están enmarcadas en un contexto agrícola. Número 4, todas nos enseñan acerca de nuestra relación personal con el Eterno, con el Creador, y cómo debemos caminar con Él.
mientras crecemos en el entendimiento divino, dejando de ser niños para poder llegar a ser creyentes maduros. Y como hoy estamos hablando de la Pascua, conocido como Pesaj, tenemos aquí que se celebra en el primer mes del calendario religioso, en el mes de Abib, también conocido como el mes de Nisan, en el día 14. Vamos a leer Levítico capítulo 23, versículo 5. Levítico capítulo 23, versículo 5. Dice la palabra: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Dice, en el día 14 del mes primero, esto es, del mes de Abib, Pascua es a Jehová. Pesaj es a Yahweh en hebreo. Si nosotros nos remitimos un poquito a la historia de por qué celebrar Pesaj, por qué celebrar la Pascua, pues rápidamente nosotros, los que ya tenemos conocimiento de la historia bíblica, pues nos remontamos a aquella salida del pueblo hebreo de Egipto, donde eran esclavos. Creo que todos nosotros sabemos esa historia en la Biblia, ¿verdad? Como comandados por Moisés abandonan Egipto, y Egipto hemos escuchado muchísimas veces que representa el mundo, ¿verdad? Representa Egipto fue de las naciones con más deidades paganas en el mundo. Por eso cuando Dios les envía las plagas, cada una de las plagas lo que hacía era mostrarle al pueblo egipcio que sus deidades, que sus dioses no servían para nada, porque no había un Dios que los podría librar de las plagas, porque ellos tenían dioses de todo tipo, dioses de todo tipo, dioses de la cosecha, dioses del sol, adoraban a todo, ¿verdad? A los animales. De hecho, los dioses que se representan con los egipcios tienen cabeza, la mayoría tienen cabeza de animales. Y yo cuando estudiaba este tema, pues decía, imagínense hasta dónde llega la mente humana, el corazón humano, para que yo pueda adorar a alguien que tiene la cabeza de un animal, ¿verdad? Pero es parte de pues de la ignorancia de los seres humanos. Pero con toda y esa clase de adoración pagana, Egipto fue en su tiempo una nación muy poderosa, así como en la actualidad lo puede ser Estados Unidos, lo puede ser Rusia. En aquel tiempo, pues Egipto era una nación muy poderosa, muy poderosa. Dice aquí, cuando Yahweh envió a Moisés, cuando el Creador envió a Moisés ante el faraón, no le dijo que le pidiera al faraón que permitiera que los hijos de Israel abandonaran Egipto para ir a la tierra prometida. Esto está muy interesante. Más bien, el Creador solamente instruyó a Moisés para que pidiera al faraón que dejara ir a los hijos de Israel en un viaje de 3 días al desierto para hacer sacrificios al Creador. Y esto lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 3, versículo 18. Es interesante, ¿verdad?, poder conocer esta historia, porque el pueblo de Israel, Dios en primera instancia no le dice a Moisés, ¿sabes qué? Sácalos y llévalos a la tierra prometida, sino que le dice que le diga al faraón que los tendría que sacar de Egipto, porque el pueblo hebreo tendría que adorar a Dios camino de 3 días en el desierto. Y está en Éxodo capítulo 3, versículo 18, dice, y entonces Moisés, aleluya, versículo 18 dice,
y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, o sea, al faraón, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, a Yahweh, nuestro Dios. Esas son lo que Moisés le estaba hablando al faraón, tal y como Dios le estaba pidiendo que lo hiciera. Moisés obedeció las instrucciones de Dios al pie de la letra, tal como se puede ver en Éxodo capítulo 5. Vamos un poquito más adelante, Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 3, dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Es interesante cómo podemos leer, ¿verdad?, que Dios le pide a Moisés y a Aarón que digan estas palabras a Faraón, y van y se lo dicen tal y como Dios les mandó. Y Dios lo que quería era una celebración de su pueblo, a él, que su pueblo lo celebrara a él. Dios lo que quería es tener un encuentro con su pueblo, y hasta el día de hoy, ¿verdad?, el Creador sigue esperando tener un encuentro con nosotros. Nada más que nosotros estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para Él, ¿verdad? Tendría que sacar Dios cita para nosotros, ¿verdad? Tendría que venir a tocarnos la puerta y decirnos: Emanuel, ¿tienes tiempo para mí? Génesis, ¿tienes tiempo para mí? ¿Verdad? Hermano amado, ¿tienes tiempo para mí? Tendría que tocar, ¿verdad?, la puerta muchas veces, para que nosotros hagamos un espacio y podamos platicar con Él, podamos orar, podamos adorarle. Entonces, el Creador, su deseo es eso, tener un encuentro con su pueblo. Nosotros leímos en este versículo, en el versículo 1, en la segunda parte dice: Jehová, Yahweh, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Eso es lo que dijo. ¿Quién lo dijo? El Creador. Él dijo: déjalos ir, a que me vayan a celebrar a mí una fiesta, ¿verdad? Esta fiesta. Dice además aquí, algo sucedió cuando Faraón se niega, ¿verdad?, en su soberbia. Nosotros acabamos de leer que Faraón dijo: bueno, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Él para que yo obedezca lo que Él dice? ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremenda soberbia! Pues ¿cómo no la iba a tener si era el hombre más poderoso del mundo? Algo así como lo es ahorita el Papa, ¿verdad? O como lo es Joe Biden, ¿verdad?, el presidente de Estados Unidos, o como lo es Vladimir Putin, el ruso, o como es el presidente chino. Son hombres poderosos. Por eso se atreven a decir: bueno, ¿quién es tu Dios para que yo oiga su voz y le obedezca? ¿Quién es Él para que yo haga lo que Él dice? Y nosotros no tenemos ningún poder de
comandamos ninguna nación, no estamos al frente de ninguna nación, no somos ni siquiera presidentes del comité de nuestra colonia, pero muchas veces así respondemos a Dios. Cuando Dios nos dice, esto tienes que hacer, esto es lo que debes de hacer, nosotros muchas veces nos negamos a hacerlo, ¿verdad? Prácticamente nos resistimos. Y la resistencia a Dios pues es desobediencia. Gracias al Creador que hoy nos estamos reuniendo y en familia estamos hablando de su palabra y estamos escuchando su palabra, pero tal vez tiempo atrás ya no lo estábamos haciendo, nos resistíamos, estábamos como que dudando o pensando que a lo mejor nos podemos llevar una vida tranquila, ¿verdad? Así nada más nosotros en casa con nuestra familia. Pero el Creador quiere tener un encuentro con nosotros, ¿verdad? Quiere tener una cita, quiere tener una fiesta con nosotros. Bueno, entonces en esta soberbia el faraón se negó y tuvo que Moisés obedecer a Dios para mostrar el poder de Dios a través de las plagas. Llegó el momento en que el Creador envió a su ángel para matar a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Ustedes recuerdan cuando el Eterno le pidió a su pueblo que los que creyeran en él, pues mataran, sacrificaran el cordero. Que por cierto, los egipcios también tenían un dios cordero. No sé si hasta el día de hoy todavía lo tengan, pero tenían un dios cordero. Y también se entiende que el pueblo hebreo sacrificaba al cordero para demostrarle o para mostrar a los egipcios y para en reverencia a Dios, para decir el pueblo hebreo que ellos no adoraban a ningún dios cordero, a ningún dios de ese tipo. Entonces, haciendo este sacrificio, ellos toman la sangre y manchan los dinteles de sus puertas, los 3 postes de la puerta, los 3 postes de la ventana, como señal, ¿verdad?, de que ellos quieren y están dispuestos a creer y a seguir al único Dios verdadero. Curiosamente, otros pueblos, otras naciones que también estaban esclavizados en Egipto, curiosamente los mismos egipcios que creyeron en el Dios de Israel decidieron hacer lo mismo y decidieron abandonar Egipto junto con el pueblo de Israel. Esto es sorprendente, ¿verdad? Siendo naciones extranjeras, paganas, pero que se convierten al Creador. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ahí van con ellos extranjeros. Pero para ser adoptado como israelita o como pueblo hebreo, tú tienes que dejar atrás tu pasado. Tienes que dejar atrás ese paganismo, ese pecado, esa adoración falsa. Y entonces tú tienes que creer en el Creador. Entonces tú eres ya parte del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Algo así como lo que hizo Ruth, ¿verdad? La moabita, ¿se acuerdan de Ruth? ¿Verdad? Ruth, ¿qué le dijo a su suegra? A donde tú vayas, yo iré. Le dijo además, tu Dios será mi Dios. Eso es lo que significa renunciar, ¿verdad?, a nuestro pasado para ahora ser parte de un nuevo pueblo, y comenzar una nueva adoración. Entonces, Israel no estaba solo, ¿verdad? Con ellos estaban extranjeros. Digo extranjeros para diferenciar, porque en el momento en que tú dejas la idolatría, el paganismo, la brujería, la hechicería, el alcoholismo, la drogadicción, en el momento que tú dejas eso y decides seguir la verdad, pues tú ya no eres extranjero, ¿verdad? El apóstol Pablo en Romanos 11 dice que ya vienes a ser parte del pueblo, ya eres hijo, pues, ya eres hijo de Dios. Entonces, es necesario el arrepentimiento, es necesario la fe,
¿verdad? Es necesario andar en obediencia, como decíamos hace rato con el hermano Amado. Lo más difícil para todo creyente es ser congruente con lo que estudia, con lo que predica y con su vida. Ser congruente. Eso es lo más complicado, porque imagínense, comentamos con el hermano Amado, yo me voy a estudiar la Biblia a 2 horas de aquí o a 1 hora de aquí, donde la gente no me conoce, donde no está mi hogar, donde no están mis vecinos. Yo solito me voy para allá. Regreso, llego a mi colonia, a mi casa, nadie sabe a dónde fui, nadie sabe qué fui a hacer. Así que puedo llevar una vida aquí como yo quiera y allá pues ya soy religioso, ¿verdad? Eso es lo más difícil, la congruencia. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos genuinos, auténticos, ¿verdad? Hagamos las cosas conforme Él nos manda. Bueno, después de la muerte de Faraón, en los tiempos de José, recuerden que a José sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? Lo vendieron y José llegó a Egipto. Pero como Dios estaba con José, José se llegó a ser el segundo hombre más importante en Egipto. El faraón lo puso como gobernador. Y en aquel tiempo José pudo interpretar un sueño, aquel sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que hablaban acerca del tiempo de abundancia y el tiempo de escasez. Y por ese motivo, todas las naciones tuvieron que ir a Egipto a pedir comida, porque no había llovido. Y el pueblo hebreo se fue también a Egipto. Y recuerden esa historia, que el pueblo hebreo habitó en Egipto. Vamos a leer lo que dice aquí. En los días de José hubo una hambruna en Israel y los hijos de Israel descendieron a Egipto y se sometieron al gobierno del faraón. Esto es interesante, mis amados hermanos. Si nosotros entendemos que faraón representa al maligno, ¿verdad? Por todo lo que ya hemos platicado, las personas en el mundo, cuando se someten al gobierno del mundo, pues se están sometiendo prácticamente al maligno, ¿verdad? Porque empezamos a hacer cosas malas, a ver cosas malas, a decir cosas malas, a pensar cosas malas, a actuar de mala manera, ¿verdad? Quiere decir que estamos bajo el gobierno del maligno. Como consecuencia, el faraón podía considerarse como dueño legal de este pueblo. Cuando Faraón murió, el derecho de propiedad sobre los hijos de Israel quedó invalidado legalmente. Por ende, el pueblo era libre de ir a la tierra prometida. Por esta razón, la época de la Pascua, Pesaj, es llamada la fiesta de nuestra liberación. Con esta celebración se recuerda la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Por eso el Eterno, por eso el Creador mandó que esto no se olvide, que esto se celebre, que lo sigamos celebrando. En términos espirituales, el faraón es un tipo de Satanás. Hasta que aceptemos al Mesías, a Jesús, a Yeshua en nuestra vida, Satanás tiene derecho legal sobre nosotros. Es interesante, ¿verdad? Si nosotros no aceptamos al Mesías, ¿quién sigue siendo dueño de nuestra vida? Pues el maligno, el malo, Satanás. Dice, por la muerte de Jesús, este derecho legal que Satanás tiene sobre nuestras vidas queda invalidado y somos entonces libres para poder entrar a la tierra prometida espiritual de Dios, de Yahweh, y recibir todas las promesas que Él nos ha hecho. Bueno, pues eso fue lo que hizo, lo que significa, ¿verdad?, la muerte de Yeshua, ¿verdad?
Cuando Él muere, Él compra, Él adquiere la propiedad, las escrituras de nosotros, de nuestras vidas. Él se hace propietario. Obviamente si nosotros así lo aceptamos, si nosotros así lo queremos, ¿verdad? Porque habrá quien diga, no, pues a mí no me interesa, a mí no me hables de religión, a mí yo no creo ni en Jesús, ni en Buda, no creo en nadie. Algunos dicen, yo creo nada más en mi Dios interior. Mi Dios, aquí lo tengo, es interior, aquí está. Yo en eso nada más creo, ¿verdad? Pero quien dice, no, pues sí, yo creo. Recuerden ustedes que todavía en Israel, el pueblo judío, hay un gran número de judíos que no creen en el Mesías. Ellos no creen en Jesús o Yeshua, porque ellos no dicen Jesús, ellos dicen Yeshua. Pero ellos no creen en él. Él dice que fue un profeta, fue un hombre, pero que se opuso a las tradiciones de ellos, por lo tanto él era un endemoniado, ¿verdad? Bueno, dijimos hace rato que la Pascua, Pesach, pues tiene, es histórico, ¿verdad? Por lo que ya hablamos, ¿verdad? De la salida del pueblo hebreo de Egipto, pero también es profético. La aplicación histórica sería esta: Pascua es la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. La aplicación espiritual desde el punto de vista del Mesías, desde el punto de vista mesiánico, decimos que la Pascua es la muerte de Jesús en el madero. Desde el punto de vista espiritual, es decir, con lo que nosotros somos, ¿qué representa la Pascua o qué representa Pesach para nosotros en el punto, en el tema espiritual? ¿Qué representa? Representa el arrepentimiento, representa la fe en la sangre de Jesús, en la sangre de Yeshua. Eso es lo que representa la Pascua, Pesach, para nosotros desde el punto de vista espiritual. Dice aquí, vamos a leer lo que dice Éxodo 12, capítulo 24, 26 al 27. Éxodo capítulo 12, versículo 24, 26 y 27. Dice de la siguiente manera: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Cómo dice? Para siempre. No sé si ya llegamos a siempre. No hemos llegado a siempre. Dice para siempre. Creo que mientras nosotros estemos en esta tierra, en este planeta, va a ser para siempre. Dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, dice. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Bueno, pues ahí está con claridad por qué debemos de recordar siempre lo que sucedió en este evento. Yahweh, el Creador, declaró que la Pascua debía ser celebrada por toda la eternidad. Históricamente, la Pascua celebra la liberación divina de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto.
donde habían sido hechos esclavos de los egipcios. El entendimiento espiritual que el Creador nos quiere enseñar con ello es: Egipto representa al mundo y el sistema del mundo. Su gobernante, el faraón, es un tipo de Satanás. Asimismo, el pecado es la esclavitud a la que el pueblo está sometido cuando viven de acuerdo al sistema del mundo. Vamos a leer Juan 8:34. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. ¿Qué dice? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De cierto, esa manera de hablar de Jesús, de Yeshua, es que uno lo tenga presente, porque Él lo reafirma. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado o practica pecado es esclavo del pecado. Históricamente los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud de Egipto luego de poner la sangre del cordero en las puertas de sus casas. En sentido espiritual, este es un cuadro del Mesías Yeshua, y como aquellos que creen en Él son liberados de la esclavitud del pecado y el control de sus vidas por parte de Satanás, Yeshua es el Cordero de Dios, como dice en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 29. Vamos a leer capítulo 1 de Juan, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces queda claro que nuestra liberación la obtenemos o la obtuvimos por el sacrificio de Jesús, por el sacrificio de Yeshua. Si nos queda claro en esa parte, ¿verdad? Esta celebración pues nos debe recordar eso, ¿verdad? Por eso el tema de esta tarde se titula El verdadero significado de la Pascua. Y usted va a tener tiempo toda esta semana para que investigue cómo celebra la iglesia tradicional la festividad de la Pascua, cómo se celebra en otros países, qué es lo que hacen, y compárelo con lo que estamos hoy aprendiendo. Vamos a ver si tienen alguna relación, aunque sea mínima que sea. Vamos a ver si tienen alguna relación, o de plano está completamente distorsionado, ¿verdad? Distorsionada la celebración. Bueno, seguimos. Dice: Jesús es también nuestra Pascua. Veamos qué dice el primer libro de Corintios, la primera epístola de Corintios, a los Corintios en el capítulo 5, versículo 7. 5:7, primera epístola a los Corintios. Veamos qué dice: limpiaos pues de la vieja levadura, entendiendo que la levadura es el pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿verdad? Entonces Yeshua es nuestra Pascua. Dice: aquellos que siguen a Jesús conforman la casa de Dios, la casa de Yahweh. Veamos en Hebreos capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver quiénes son parte o quiénes son los que conforman
la casa del Creador. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6 dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. También podemos leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Las puertas son nuestros corazones. Solamente al poner nuestra fe en la sangre derramada por Jesús, nuestra Pascua, podemos ser libres de la esclavitud del pecado. Libres de la esclavitud del pecado. Por ahí hay muchas personas, muchísimas personas, hay por el mundo, ¿verdad? Caminando, llevando grandes cargas sobre sus hombros. De repente, no sé si les ha sucedido, pero de repente encontramos personas que nos dicen, o las vemos cansadas, las vemos con ojeras, ¿verdad? Demacradas, y platicando con ellas nos dicen que lo que pasa es que les está costando mucho trabajo conciliar el sueño, les está costando mucho trabajo dormir. Pues se debe a que sus problemas no se resuelven. Se debe a que no han encontrado la manera de encontrar paz. En la oración que aparece en Números, en el capítulo 6, pues esa oración sacerdotal pues habla acerca de pedirle al Creador que ponga paz, que ponga shalom en nosotros. Esa es la oración sacerdotal en el capítulo 6 de Números. Entonces, en el mundo encontraremos personas que no duermen, que no descansan por las noches. ¿Por qué? Porque no ven la manera de resolver sus problemas. Y nosotros leyendo este texto encontramos, ¿verdad?, que ahí está la respuesta, ¿verdad?, que nosotros permitamos que el Creador sea el dueño de nosotros y que nosotros podamos estar en su casa. Esto se debe a que la sangre de Jesús nos redime del pecado. Vamos a leer Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, ¿verdad? Antes era la sangre de los animales, que se tenían que sacrificar para que el Creador perdonara el pecado de su pueblo, rociar la sangre. Pero ahora tenemos la sangre de Yeshua, que es mucho más valiosa y que la Biblia dice que quita el pecado para siempre de la humanidad. Cuando una persona se enferma y no encuentran qué enfermedad tiene, ¿qué hacen los doctores? ¿Qué examen le hacen los doctores a esa persona? Cuando una persona se enferma y no encuentran qué enfermedad tiene, ¿qué hacen? Le hacen un examen y le hacen un examen de sangre. Y en la sangre, como dice aquí, se encuentra la vida.
Y con el estudio de la sangre, de esos mililitros de sangre que le sacan a la persona, entonces los doctores se dan cuenta cuál es la afección, qué problema tiene, qué enfermedad tiene, cuál es el malestar, si tiene alguna infección, si tiene alguna situación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en la sangre se encuentra la vida y por eso prohíbe a su pueblo no comer sangre. Así que cuando vayan a comer su barbacoa, no pidan sangrita, hermanos, porque Dios, porque el Creador no está de acuerdo. Hoy en la mañana en el programa de radio, ahí leímos un poquito acerca de eso, en Hechos capítulo 15, ¿verdad? No comamos sangre. Bueno, dice también, ya vamos a terminar, Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Aleluya, si ustedes lo encuentran, primero pueden leerlo, hermanos. Efesios capítulo 1. Efesios siempre se me pierde. Versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pues la sangre es de Yeshua, de Jesús, ¿verdad? Así dice, en quien tenemos redención por su sangre. También leemos Colosenses 1, un poquito más adelante, Colosenses capítulo 1, versículo 14, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Más adelante, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Hace rato lo leímos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a la primera epístola de Juan, del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Apocalipsis 1:5, Apocalipsis 1:5 dice de la siguiente manera: y de Jesucristo, de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pues no olvidemos, mis amados hermanos, nunca olvidemos que el significado de esta celebración, que el Creador nos pide que no olvidemos, que donde quiera que habitemos, que donde quiera que estemos siempre celebremos, pues nos dirigen, como se dice en el lenguaje actual, nos redireccionan y nos apuntan hacia el Mesías, hacia Jesús, hacia lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Para terminar, mis amados hermanos, Nisan era el primer mes del calendario religioso cuando recibimos a Yeshua, a Jesús en nuestras vidas. Establecemos el inicio de una relación de nuevo pacto con el Creador.
La Pascua, Pesaj, es la primera de las fiestas. Asimismo, al arrepentirnos de nuestros pecados y al creer en la sangre derramada por Jesús, estamos dando, escuche bien, el primer paso de nuestro caminar con el Creador. Pues con esto terminamos este tema, mis amados hermanos. Espero que el Creador pues, nos haya instruido de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Porque solo Él sabe lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios es una semilla, así como hace el sembrador en estas épocas de lluvia, ¿verdad? Toma su cubeta, donde deposita sus semillas, y ya cuando ha trazado previamente los surcos, empieza a caminar y empieza a arrojar las semillas sobre los surcos, las cubre de tierra y espera que con la lluvia, ¿verdad?, empiece a brotar aquella planta que posteriormente estará dando mucho fruto. Por eso nosotros nosotros podemos entender. Por eso empecé hablando del calendario civil y el calendario religioso en la Biblia, porque todo está relacionado. Isaías en el capítulo 55 habla acerca de que Dios envíe su palabra y que la palabra será prosperada conforme Él la haya mandado, ¿verdad? Y producirá fruto. También habló Yeshua de esto, al 30, al 60 y al 100. Pues pónganse de pie, mis amados hermanos, vamos a dar gracias por la palabra del Creador. Aleluya. Estamos terminando, creo, casi a las 7 en punto, ¿verdad? Con este tema. Vamos a dar gracias, ¿verdad?, al Creador por su palabra. Eterno y poderoso Dios, Padre Celestial, Dios de los cielos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu enseñanza. Nosotros creemos que tu palabra se está apoderando de nuestro corazón, se está apoderando de nuestra vida. Nosotros creemos que tu palabra llega a lo más profundo de nuestro ser, de nuestra conciencia, de nuestra mente. Que gracias a tu palabra, gracias a tu enseñanza, es que nosotros podemos ir rectificando, podemos ir arreglando nuestras vidas, componiendo lo que en algún momento hicimos mal, corrigiendo nuestro camino, porque ese es nuestro deseo, corregir nuestro camino. Tu palabra dice que hay muchos caminos para el hombre, pero el final de esos caminos es un final de muerte. Pero solo hay un camino, pero solo hay una verdad